El sol del condado de Dusty Creek, Texas, en 1885, no era una fuente de vida, sino el martillo inclemente de un herrero, castigando la tierra agrietada hasta la sumisión. El aire, denso con un polvo ocre que sofocaba la esperanza en los pulmones, titilaba con un calor que distorsionaba el horizonte. En ese paisaje desolador, una carreta frágil disminuía hasta convertirse en un punto, sus ruedas chirriantes, una marcha fúnebre que se desvanecía en el silencio opresivo. Dejó atrás no una pertenencia, sino a un niño. Samuel, de 7 años, permanecía como un frágil monumento al abandono. Su estructura, esquelética bajo harapos que eran más agujeros que tela, temblaba con los últimos vestigios de una fiebre. Observó el último eslabón con su mundo desaparecer, sintiendo la profunda finalidad de aquella distancia, un abismo abriéndose entre él y todo lo que había conocido, descartado en la inmensa e indiferente vastedad de las llanuras texanas. No había lágrimas corriendo por su rostro. Su cuerpo no tenía humedad de sobra. En cambio, sus ojos, desorbitados y aterradoramente lúcidos, reflejaban su propia sentencia. El polvo se adhería a los rastros secos de lágrimas antiguas, una máscara de humillación y terror. Era un espantapájaros sin cuervos que asustar, un fantasma incluso antes de morir. En su mente, las crueles palabras de su padre resonaban, una marca grabada en su alma. Solo los fuertes sobreviven aquí. Eres una carga. La frase no era solo un adiós, era un veredicto, una orden de ejecución proferida con la frialdad de un juez. Cuando el último sonido de la carreta fue engullido por el viento, las piernas de Samuel finalmente cedieron. Se desplomó en un montón, un pequeño y olvidado signo de interrogación dibujado en el polvo, rindiéndose al peso abrumador de su propia inutilidad percibida. Si te gustan las historias de superación y esperanza, suscríbete al canal para seguir el destino de Samuel. Estoy escribiendo el bloque 2. La salvación de Samuel no llegó con el sonido de trompetas, sino con el suave chirrido de las ruedas de una carreta vieja y la mirada bondadosa de una pareja cuyos rostros eran mapas de una vida de trabajo bajo el sol tejano. Marta y Elías, regresando del pueblo, encontraron el pequeño montón de harapos al borde del camino. Marta descendió con una agilidad que desmentía su edad, su corazón, que desde hacía mucho lamentaba el silencio de un hogar sin hijos, reconociendo al instante la vida que allí se extinguía. Elías, más cauto y pragmático, observó con ojos que sabían cuán cruel podía ser aquella tierra, pero no vio una carga. Vio una injusticia que debía ser deshecha. La sombra de la carreta fue el primer alivio que Samuel sintió en días, y el agua de la cantimplora de Marta, un milagro en su garganta reseca. El rancho de ellos no era una fortaleza de poder, sino un refugio de resiliencia, una modesta casa de madera que resistía tercamente al polvo y al viento. Era un santuario de pequeños cuidados. Mientras Elías preparaba un caldo ligero, Marta limpiaba las heridas de Samuel con un paño húmedo. Cada toque era una revelación para el niño. Acostumbrado a la aspereza y a la negligencia, se encogía con cada contacto, sus músculos tensos, esperando un golpe que nunca llegaba. En su lugar, encontraba una gentileza que era casi dolorosa en su novedad, un lenguaje de afecto que no sabía cómo descifrar, pero que su alma hambrienta bebía desesperadamente. El calor del agua y la suavidad de la mano de Marta comenzaron a disolver la costra de desesperación que lo envolvía. Al despertar en una cama suave por primera vez en su vida, el pánico fue la primera emoción de Samuel. La comodidad parecía una trampa, un lujo que no merecía y que ciertamente tendría un precio. La voz de su padre, el juez implacable en su mente, susurraba que seguía siendo una carga, una boca inútil que alimentar.
Antes de que el primer rayo de sol tocara el suelo, se levantó en silencio, se vistió con sus harapos y se dirigió a la puerta. Su plan era simple: desaparecer en el polvo de donde había venido, ahorrándole a esa pareja bondadosa el error de haberlo acogido. Creía que su desaparición sería un acto de gratitud, lo único de valor que podía ofrecer, borrando la mancha de su existencia de sus vidas. Marta lo encontró en el porche, una pequeña silueta contra el cielo que comenzaba a clarear. No lo regañó ni lo cuestionó, solo se sentó a su lado, envolviendo sus frágiles hombros con un chal. «La tierra seca también florece, hijo mío», dijo ella, su voz suave como el algodón. «Solo necesita una gota de cuidado y la terquedad de una raíz que se niega a rendirse. Tú no eres diferente». En ese momento, Marta no solo estaba ofreciendo consuelo, le estaba dando una nueva metáfora para su vida. Estaba replantando su alma herida en un suelo de aceptación, y por primera vez, Samuel no se sintió como un error de la naturaleza, sino como una semilla esperando la lluvia. La sombra que se cernía sobre todo el valle de Dusty Creek tenía un nombre: Jedediah Kane. Desde su rancho, una fortaleza imponente construida en la colina más alta, controlaba la única fuente de agua perenne y con ella la vida y la muerte de los pequeños granjeros. Elías señaló la propiedad lejana, explicando a Samuel que Kane era la personificación de la ley de aquella tierra. La fuerza aplasta la debilidad. Kane veía la compasión como una enfermedad y la resiliencia de los otros como un desafío personal a su dominio. Él era el arquitecto del mundo que había descartado a Samuel, un recordatorio constante y amenazador de que la bondad de Marta y Elías era una anomalía peligrosa en un lugar gobernado por la crueldad y la codicia. Elías se convirtió en el mentor silencioso de Samuel. Era un hombre de pocas palabras, cuya sabiduría estaba grabada en sus manos callosas y en la manera en que leía los secretos de la tierra. Comenzó a enseñar al niño las pequeñas tareas que sostenían la vida: reparar una cerca, leer las nubes para prever la lluvia, entender el momento adecuado para plantar. Un día, mientras luchaban con un poste de cerca terco, Elías puso la mano en el hombro de Samuel. «No es la fuerza bruta lo que mantiene la cerca en pie, hijo. Es la paciencia de clavar cada poste en el lugar correcto, de asegurar que la base sea sólida». En esa simple lección, Elías estaba enseñando más que carpintería. Le estaba enseñando a Samuel una nueva definición de fuerza, basada en la resistencia y la sabiduría. La primera victoria de Samuel fue pequeña, casi invisible para el mundo, pero monumental para él. Logró reparar la puerta del gallinero, una tarea que sus manos pequeñas y débiles habían intentado y fallado por días. Cuando Elías inspeccionó el trabajo, no hubo un gran elogio, solo un lento asentimiento con la cabeza y un raro brillo de aprobación en sus ojos. Esa noche, el estofado de Marta pareció más sabroso y el calor de la chimenea más acogedor. Por primera vez, Samuel sintió que había contribuido, que no era solo un receptáculo de caridad. Un minúsculo brote de autoestima comenzó a surgir en la tierra árida de su alma, una sensación frágil, pero innegablemente presente, de que tal vez podría tener un lugar en ese mundo. Los años pasaron como las estaciones en Texas, cada uno dejando su marca. La sequía y la lluvia esculpieron el paisaje y también a Samuel. El niño esquelético dio paso a un joven delgado y recio, sus músculos como las raíces retorcidas de los árboles del desierto, no anchos, sino inquebrantables. Su piel, curtida por el sol, y sus ojos, siempre atentos, reflejaban un profundo conocimiento del entorno. Aprendió el lenguaje del viento, el olor de la lluvia que se acercaba y los caminos secretos de los animales. La granja de Marta y Elías se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. Él era ahora
los ojos y los brazos de la pareja que lo había salvado, su resiliencia un testimonio silencioso del poder transformador del afecto. La primera vez que Jedediah Kane vio a Samuel de cerca, lo ignoró. El varón del ganado detuvo su imponente caballo frente a la casa, el cuero de su silla de montar crujiendo como una amenaza. Sus ojos fríos pasaron por Samuel como si fuera parte del paisaje, un arbusto seco sin importancia. «¿Así que todavía mantienes a este desecho que el mundo escupió, Elías?», dijo Kane, su tono cargado de un desprecio que envenenaba el aire. La palabra «desecho» golpeó a Samuel con la fuerza de un puñetazo, reabriendo la herida antigua y recordándole su origen. En ese momento, la amenaza de Kane dejó de ser abstracta. Era personal, un eco directo del veredicto de su padre, y la determinación de proteger a su nueva familia se solidificó en su pecho. Cuando una severa sequía apretó su dominio sobre Dusty Creek, la verdadera fuerza de Samuel se reveló. Mientras otros granjeros miraban a los cielos con desesperación, Samuel caminaba por las tierras de la granja, sus pies sintiendo las anomalías del suelo, sus oídos atentos a sonidos que otros no percibían. Usando las lecciones de Elías, encontró un manantial subterráneo olvidado, un hilo de vida escondido bajo la tierra reseca. Con una determinación incansable, pasó días cavando un canal estrecho y sinuoso, guiando el agua preciosa hasta la pequeña huerta de Marta. El florecimiento de aquellas plantas, un oasis de verde en medio del mar de polvo marrón, fue más que una victoria agrícola. Fue la prueba de que la sabiduría, y no la fuerza bruta, era la verdadera clave para la supervivencia. La pequeña victoria de Samuel no pasó desapercibida para Jedediah Kane. La resiliencia de aquella pequeña granja era una afrenta a su control. En represalia, duplicó el precio del agua que vendía de su manantial principal, una maniobra destinada a estrangular financieramente a todos sus vecinos, pero especialmente a Elías y Marta, los secuaces de Kane. Hombres con rostros endurecidos por la crueldad, comenzaron a cabalgar con más frecuencia cerca de las fronteras de la propiedad, sus presencias una intimidación silenciosa y constante. La presión aumentaba cada día, y la sensación de un cerco formándose era palpable. El aire en el rancho, antes lleno de una paz duramente ganada, ahora estaba pesado con la tensión de una guerra inevitable que se acercaba. Con el paso del tiempo, la fuerza de Elías comenzó a disminuir. La tos que lo acompañaba durante el invierno se hizo más profunda, y sus pasos, antes firmes, ahora eran lentos y cuidadosos. La carga de la granja comenzó a transferirse, silenciosa y naturalmente, a los hombros de Samuel. El joven ahora se levantaba antes del amanecer para hacer las tareas más pesadas, ahorrándole el esfuerzo a Elías sin que se dijera una palabra. Samuel ya no era el niño que necesitaba cuidados. Se había convertido en el guardián, el pilar que sostenía el pequeño mundo que lo había acogido. Esta inversión de roles profundizó su vínculo con la pareja, y cada gota de su sudor era una declaración de amor y lealtad a la familia que lo eligió. El robo fue sutil, algunas cabezas de ganado desaparecidas durante la noche. Elías sabía que era obra de Kane, una táctica para desangrar sus recursos lentamente. La ira hirvió en Samuel, pero la sabiduría de su mentor lo contuvo. En lugar de buscar una confrontación directa y suicida, usó su arma más poderosa, el conocimiento íntimo de la tierra. Durante la noche siguió las huellas hasta un cañón escondido donde los secuaces de Kane habían ocultado a los animales. Con una astucia nacida de la observación, usó el viento y el sonido de piedras cayendo para crear un pánico controlado, asustando al ganado y guiándolo por una ruta secreta de regreso a casa.
No recuperó su propiedad con violencia, sino con inteligencia, demostrando ser un adversario mucho más peligroso de lo que Cain imaginaba. Jedediah Cain finalmente lo entendió. El obstáculo que impedía su dominio total sobre el valle no era el viejo Elías, sino el chico, débil, que había rescatado del polvo. Aquel desecho se había convertido en la espina dorsal de la granja, su inteligencia y resiliencia frustrando cada movimiento de Cain. La supervivencia de la familia ya no era un misterio o un acto de caridad divina. Era el resultado directo del trabajo y la astucia de Samuel. La amenaza dejó de ser un simple negocio de tierras y se volvió personal. Para Cain, Samuel era un símbolo de todo lo que despreciaba, una prueba de que la debilidad podía florecer. Decidió que era hora de arrancar esa mala hierba de raíz, de aplastarlos de una vez por todas. En un atardecer silencioso, la luz dorada del sol poniente bañaba el porche. Elías, exhausto, se había quedado dormido en su mecedora, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Samuel, volviendo del campo, vio la escena y, sin una palabra, tomó las herramientas de Elías y comenzó a reparar la rueda de un carromato, terminando la tarea que el viejo ya no podía hacer. Desde la ventana de la cocina, Marta observaba, y una única lágrima de gratitud y amor silencioso rodó por su mejilla. Sus ojos se encontraron con los de Samuel por un instante. No fue necesario ningún diálogo. En esa mirada compartida, la familia estaba sellada, no por la sangre, sino por un amor forjado en la adversidad. Samuel supo con absoluta certeza que proteger ese hogar era ahora el único propósito de su vida. Estoy escribiendo el bloque 3. El golpe final de Jedediah Cain no llegó en forma de secuaces armados, sino en una hoja de papel fría y oficial, entregada por un mensajero del pueblo. El documento, con su jerga legal despiadada, declaraba la ejecución de una hipoteca antigua, inflada por intereses fraudulentos y deudas inexistentes. La cantidad exigida era astronómica, una burla cruel a su pobreza. Tenían 24 horas para pagar lo imposible, o la granja, el trabajo de toda una vida de Elías, el único hogar que Samuel había conocido, sería legalmente arrancada de sus manos. Marta sostenía el papel con dedos temblorosos, sus letras negras pareciendo insectos venenosos arrastrándose sobre el sueño que ella y su esposo habían construido con tanto sudor y amor. La ley, que debería ser un escudo, se había convertido en el arma del tirano. Al caer la noche, la amenaza se materializó. Figuras a caballo surgieron en las cimas de las colinas que rodeaban la propiedad, siluetas oscuras contra el último brillo del crepúsculo. No atacaron. En su lugar, encendieron hogueras, creando un anillo de luces parpadeantes que aprisionaba la granja en un cerco de intimidación. Eran buitres pacientes, esperando que la presa exhalara su último aliento. Cada llama era un ojo malévolo observando, recordándoles su impotencia. El rancho, que siempre había sido un santuario de paz y libertad, se transformó en una jaula. El aire se enrareció, cargado no solo con el humo de las hogueras, sino con el peso sofocante de un destino que se cerraba sobre ellos, inevitable e implacable. Para Elías fue la ruptura final de su espíritu. Se quedó en el porche, el cuerpo encorvado por la edad y ahora por la desesperación, mirando la tierra que era una extensión de su propia alma. Veía las cercas que había construido, el árbol bajo el cual había descansado con Marta, el campo donde había enseñado a Samuel a plantar. Eran más que tierra y madera, eran recuerdos, eran su vida. Con un gemido bajo, un sonido de algo rompiéndose por dentro, se llevó la mano al pecho y se desplomó. El golpe sordo de su cuerpo contra las tablas de madera del porche resonó en la noche, un sonido más impactante que cualquier disparo.
El grito de Marta rasgó el silencio, un lamento que transformó la amenaza externa en una tragedia interna e inmediata. Con Elías acostado en su cama, pálido y con la respiración débil, y Marta a su lado rezando en susurros, Samuel se quedó solo en el porche, enfrentando las hogueras enemigas. En ese momento de aislamiento absoluto, el fantasma de su padre regresó con una fuerza abrumadora, su voz cruel resonando en su mente. Solo los fuertes sobreviven aquí. La ira, una emoción que había reprimido durante años, subió por su garganta como veneno. La tentación de tomar la vieja escopeta de Elías, de marchar hacia la oscuridad y demostrar su fuerza de la única manera que hombres como Cain entendían, era casi insoportable. Era una encrucijada en su alma. ¿Se convertiría en el monstruo que lo oprimía para proteger a la familia que lo amaba? Mientras la batalla interna lo consumía, una fuerza externa comenzó a manifestarse. Un cambio sutil en el aire que solo alguien tan en sintonía con la naturaleza percibiría. El viento, antes una brisa suave, se volvió repentinamente más frío y áspero, trayendo un sabor metálico y un olor a polvo lejano. Samuel levantó el rostro, sus sentidos en alerta máxima. Mirando hacia el oeste, vio lo que Elías le había enseñado a temer y a respetar. El cielo estaba adquiriendo un color enfermizo de amarillo y púrpura, el hematoma celestial que anunciaba la llegada de una tormenta de arena, la furia ciega e imparable del desierto. Una nueva amenaza, indiferente a deudas y hombres armados, estaba a punto de engullirlos a todos. En ese instante, el pánico y la ira en Samuel dieron paso a una claridad cortante. Las dos amenazas, la tormenta y los hombres de Cain, no eran problemas separados, eran piezas de una única y desesperada solución. Las lecciones de Elías inundaron su mente, no sobre cómo luchar contra hombres, sino sobre cómo entender el flujo de la tierra. No luches contra la corriente, úsala, solía decir el viejo. La naturaleza ofrece el arma y el escudo si sabes dónde buscar. Sus ojos se movieron de la pared de polvo que se acercaba al ganado inquieto en el corral y luego a las hogueras que rodeaban su casa. El plan se formó en su mente, audaz y peligroso, un acto de fe en la sabiduría de la tierra. La inercia se rompió. Samuel no corrió a la casa en busca de un arma, sino al corral, moviéndose con una precisión nacida de la desesperación. El viento ahora aullaba, un lamento creciente que comenzaba a ahogar los sonidos de la noche. La arena azotaba su rostro, pero apenas lo sentía. Con un esfuerzo tremendo, tiró del pesado cerrojo y abrió de par en par la puerta principal del corral, apuntándola hacia el tramo más débil del cordón de Cain. Los animales, ya nerviosos por la caída de la presión atmosférica y el olor de la tormenta, mugían y se empujaban, sus ojos desorbitados de pánico. Al otro lado del campo, podía oír los gritos confusos de los secuaces, su arrogancia transformándose en alarma mientras la naturaleza cambiaba las tornas. Posicionado detrás del rebaño, Samuel llenó sus pulmones y lanzó un grito agudo y penetrante, una imitación perfecta del aullido de un coyote que había practicado desde la infancia. Al mismo tiempo, golpeó un trozo de cuero contra la cerca de madera, el sonido restallando como un disparo. Fue el detonante. El pánico latente del rebaño explotó en una fuerza unificada e irracional. La tierra tembló cuando cientos de kilos de músculo y hueso se lanzaron hacia adelante, un río marrón y estruendoso de furia ciega. No corrían de Samuel, corrían de la tormenta, de la presión, del sonido extraño, y la única salida era el camino que él les había dado, directamente hacia los hombres de Jedediah Cain. Los secuaces, ya luchando contra los vientos de la tormenta que arrancaban sus tiendas y apagaban sus hogueras, oyeron el temblor antes de ver la amenaza. Cuando la ola de ganado emergió de la oscuridad y el polvo, fue demasiado tarde.
El cerco fue roto no por balas, sino por el terror primordial. Caballos se encabritaron, hombres gritaron y corrieron para salvar sus vidas, su formación disciplinada desintegrándose en un caos de sálvese quien pueda. En medio de la tormenta, Samuel permaneció de pie, jadeante, el rostro cubierto de suciedad. No había levantado un arma. Había usado el miedo, la naturaleza y la sabiduría. No se convirtió en un asesino para demostrar su fuerza. Se convirtió en el pastor de la propia tormenta, protegiendo a su rebaño y redefiniendo lo que significaba ser fuerte. Estoy escribiendo el bloque Fur. Cuando la tormenta de arena finalmente se calmó al amanecer, reveló un paisaje transformado y un equilibrio de poder roto. Los secuaces de Jedediah Kane estaban dispersos, sus campamentos destruidos y su moral aniquilada. El caos de la estampida del ganado no pudo ser ignorado, forzando al sheriff del condado, un hombre que durante mucho tiempo operó bajo el miedo de Kane, a investigar finalmente. La evidencia de intimidación y el intento de apropiación ilegal de tierras eran innegables. La fortaleza de miedo que Kane había construido durante décadas comenzó a desmoronarse, no por un ejército de hombres, sino por la acción calculada de un joven que usó la propia tierra como su arma. La granja estaba a salvo, su escritura ahora segura, protegida por la ley que Kane había intentado manipular para sus propios fines codiciosos. La victoria, sin embargo, fue agridulce. Elías sobrevivió a aquella noche terrible, su corazón débil, pero su espíritu satisfecho. Se despertó días después y desde la ventana de su habitación vio a Samuel trabajando en el campo con una postura fuerte y determinada. No fue necesario decir ninguna palabra. En la mirada que intercambiaron, Elías vio que sus lecciones habían echado raíces profundas. Vio a un hijo, no de sangre, sino de alma, que se había convertido en el guardián de su legado. Meses después, Elías partió en paz durante el sueño, su rostro sereno. No fue una muerte trágica, sino la conclusión natural de una vida completa, el paso de la antorcha de un hombre que enseñó que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino la sabiduría que se cultiva en ella. Los años que siguieron vieron a Samuel honrar esa herencia de forma espectacular. No solo mantuvo la granja, la transformó, aplicando el conocimiento profundo que Elías le había dado. Desarrolló sistemas de riego y rotación de cultivos que hicieron del suelo agrietado un oasis de prosperidad. La granja, antes un símbolo de lucha, se convirtió en un modelo de éxito sostenible. Otros granjeros, ahora libres del yugo de Kane, acudían a él no como un paria, sino como un líder, buscando consejos sobre cómo escuchar a la tierra y trabajar con ella, no contra ella. El niño que había sido juzgado inútil por su debilidad se convirtió silenciosamente en la espina dorsal de la comunidad, su fuerza proveniente de raíces profundas y de un respeto inquebrantable por la vida. Samuel no reconstruyó su mundo solo. Encontró el amor en una mujer que no veía las cicatrices de su pasado, sino la profundidad de su alma. Y juntos llenaron la casa de madera con el sonido de las risas de los niños. El ciclo de abandono se rompió de forma definitiva. En una tarde cálida, Samuel estaba en el campo con su hijo pequeño, mostrándole no cómo dominar a un animal, sino cómo entender su comportamiento con la misma paciencia gentil que Elías le había mostrado. Estaba transmitiendo la sabiduría, el amor y la aceptación que lo salvaron. Si tú también crees que la verdadera familia es aquella que cultivamos con amor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Él ahora estaba en el porche, el mismo lugar donde fue encontrado, donde Elías cayó y donde tomó su decisión. La casa era fuerte, su familia estaba a su lado y los campos frente a él eran verdes y fértiles.
Miró el vasto cielo de Texas, ya no como un huérfano aterrorizado bajo un sol implacable, sino como un hombre que encontró su lugar en el mundo. Samuel, el heredero del polvo, entendió la verdad final. La fuerza no es la capacidad de evitar ser quebrado, sino el coraje de transformar las propias heridas en suelo fértil, de donde la esperanza puede, tercamente, florecer y alimentar a todos.